Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bueno, hoy empezamos con la primera. Vamos a esperar un poquitito que se vaya sumando gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan chicos? Bienvenidos. Vamos a esperar un poquitito. Yo soy Ignacio Uriarte, soy el titular de la cátedra de Agentes, Mecanismos de Defensa y Nutrición. Queríamos saludarlos, ver en cómo andaban. Sabemos que es una situación difícil porque el contexto hace que estemos lejos del aula y vamos a tratar de estar lo más cerca de ustedes que podamos para acompañarlos en este momento y en esta situación que es difícil estar estudiando y sobre todo contenidos tan técnicos y abstractos como lo que ustedes están viendo a partir de ahora. Ustedes son alrededor de 800 alumnos, estudiantes que están con nosotros. De estos 800 hay algunos que han sido matriculados correctamente, que están dentro de los cursos a los que han sido asignados, y algunos otros que les vamos a ir pidiendo que terminen la matriculación y acomodarse desde el punto de vista de la regularidad que lo necesita. Hoy vamos a ver la primera clase de agentes respecto al núcleo 3, que es inmunología. El núcleo 3 es un libro largo que tienen que estudiar entero, que tiene muchos temas y que es completamente nuevo para la mayoría. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos la intención de que ustedes tengan acá con nosotros es una guía, básicamente, que funcione esto como una guía de estudio, por lo que les pido durante esta hora, que es lo que más o menos va a seguir las diapositivas, tengan las diapositivas a mano, tengan la posibilidad de seguir la clase. La clase la tienen en campus, es la clase número 9, que dice Introducción a la Inmunología Humana, seminario, donde la pueden seguir tanto de forma online o verla en la computadora o en el celular, como en papel. La idea es repasar específicamente con ustedes, tener una guía de lo que quisimos traducir en esas imágenes y además en la realización de la guía del cuadernillo de estudiantes, que es súper importante que completen, que lo hagan y que lo llevemos al día. Bien, que las primeras 4 semanas fueron difíciles, han sido contenidos nuevos, introductorios. No se desesperen, vamos a volver a tocar esos contenidos, va a haber otras opciones de revisión de esos contenidos. La idea es generar para la semana que viene o la otra una tutoría. La tutoría docente va a estar orientada a del docente que ustedes han elegido para cada comisión, para hacer un seguimiento hacer un seguimiento de cada comisión con el docente que se asignó. Por ejemplo, aquellos que se están matriculando y ese docente a cargo va a ser el que los va a supervisar y hacer la tutoría, los va a seguir mientras dure todo de virtualidad donde no podemos asistir a clase. ¿Está? Eso es importante. Por otro lado, también les recuerdo y aviso en Instagram y lo pueden ver o pasárselo o hacérselo llegar a un compañero
que no estés suscrito, que no estés viendo el video en este momento. Nosotros, a mí me figura cuántos vistos tengo en este momento, y son 300 de 802 que tenemos. Van a haber otras opciones. El viernes a las 11 de la mañana, esta misma clase se va a repetir a las 11 de la mañana. Y el viernes a las 5 de la tarde, la doctora Andrea Silva, que es una compañera nuestra de la cátedra, va a dar lo que sería la clase número 10, que es la que completa esta primera parte de inmunología básica innata. Ahora les contestamos, chicos, denme un minuto, yo estoy viendo y ahora les digo. De inmunología innata, que tiene que ver con mecanismos de inflamación, complemento y la revisión de las guías de órganos linfoides primarios y secundarios que tienen que ver con la producción y la función del sistema inmune. ¿Está bien? Lo que les voy a pedir es, los chicos, los adscriptos, que son compañeros nuestros de la cátedra, son compañeros de ustedes, va a ir moderando y van a ir tomando nota de las preguntas que vayan surgiendo sobre, por ejemplo, cómo se guarda el vivo de Instagram, etcétera, y nosotros les vamos a ir dando esas herramientas y tratar de hacérselas llegar. ¿Está bien? No se desesperen, después lo vamos a subir, como dice Agustina, de todas maneras, el viernes vamos a dar exactamente la misma clase. Quédense tranquilos que lo vamos a hacer. Bueno, si estamos todos ya siendo casi las 5 y 7 y 8, lo que vamos a hacer es comenzar, si tienen a mano esta presentación, no hemos podido cargarla para verla en vivo, pero sería esta presentación, que es Introducción a la Inmunología en Seminario, de la clase número 9. Empezamos entonces. Que el título dice, ¿sabemos qué es y cómo funciona nuestro sistema inmunológico? ¿Ustedes se han pensado, se han preguntado, han pensado para qué tenemos un sistema inmune? Si no lo sabían, se los presentamos. Sí, tenemos un sistema inmune. ¿Y cuál es la función del sistema inmune? La función principal del sistema inmune es reconocer lo propio de lo no propio. Entonces, el sistema inmune nace dentro de la médula ósea y su función, o sea, es un componente hematológico, y la función principal que tiene el sistema inmune es reconocer lo propio de lo no propio. Si no tenemos esa capacidad de discriminar qué es nuestro y qué es ajeno, ya va a empezar a tener un mal funcionamiento. Segundo, el sistema inmune, por lo tanto, reconociendo lo propio de lo no propio, va a poder discriminar si hay células tumorales y si hay, por ejemplo, alguna infección. De todas maneras, también va a poder discriminar si hay alteración de funcionalidad normal de lo que tiene que ver con el funcionamiento global de algún tejido por alguna injuria. Por lo tanto, va a poder controlar y medir ciertos tipos de injurias. Esas injurias tienen que ver con injurias por microorganismos, como vemos dentro de nuestra cátedra, y hay otras noxas. Por ejemplo, una radiación es un traumatismo múltiple, un gran quemado. Esas noxas, esas injurias, respuesta inflamatoria. En este caso puntual, el sistema inmune, como órgano, como sistema, es lo que nos permite mantener la homeostasis del sistema, en el sentido del sistema que no se altere, dentro del punto de vista, si quieren ustedes, inflamatorios. ¿Está bien? El sistema inmune ha sido preferentemente y predominantemente relacionado al control de infecciones. Esa función es una de sus funciones, pero tiene muchísimas otras. ¿Bien? Segunda diapositiva, cambio de diapositiva. En esta diapositiva, la diapositiva nos pregunta qué son los antígenos, y es lo mismo un antígeno contestar a lo largo de toda la cursada, pero un antígeno es toda aquella
señal, molécula, imagínense algo microscópico, que pueda ser reconocido por el sistema inmune. ¿Está bien? Por lo tanto, puede ser cualquier cosa que nosotros sentemos en contacto. Desde antígenos propios, cosas que nosotros tenemos, hasta cosas que comemos, que bebemos, que tocamos o que nos introducen al cuerpo. En esto, los pueden tener características de ser reconocidas por el sistema inmune como una característica ajena y potencialmente patógena y generar una respuesta inmune específica. ¿Está bien? En base a la capacidad de respuesta inmune que puede generar ese antígeno, está relacionada a su inmunogenicidad. ¿Está bien? También hay otros antígenos que son tolerágenos. Por lo tanto, por ejemplo, antígenos ambientales, el polen, el pasto, el pelo del gato, ¿está bien? Que esos son antígenos que pueden funcionar como tolerágenos, que son antígenos que podemos tolerar porque los tomamos, los comemos o entramos en contacto y los toleramos. Antígenos que pueden desencadenar una respuesta inmune específica, inmunogénica, pongámosle un microorganismo, antígenos partes de ese microorganismo que son inmunogénicos, y otros antígenos que pueden terminar siendo alergénicos o alergenos. ¿Bien? Siguiente diapositiva. ¿De dónde viene el sistema inmune? El sistema inmune proviene, compartimos casa o domicilio con el sistema hematopoyético, o sea, es parte del órgano del sistema hematopoyético. ¿Está? El sistema hematopoyético está compuesto, está determinado el origen, nace de la médula ósea. Dentro de la médula poyético tiene una célula madre pluripotencial. Esta célula madre pluripotencial es la célula madre hematopoyética pluripotencial, que va a dar origen a todas las estirpes celulares. Estas estirpes celulares se van a dividir luego en un progenitor linfoide, en un progenitor que va a terminar siendo la división o la progresión en megacariocitos y eritroblastos. La serie linfoide o el progenitor linfoide va a dar origen a los que son tres, linfocitos T, B y natural killer y NK. Algunos de esos linfocitos también van a tener diferenciación hacia células dendríticas, linfoide, y el componente mieloide común se va a diferenciar en un componente progenitor de granulocitos y macrófagos, y otro componente que se va a diferenciar en megacariocitos y eritrocitos. Entonces, del progenitor mieloide común van a salir las células polimorfonucleares y mononucleares, como los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, que son polimorfonucleares, y los mononucleares, que son el monocito, el macrófago, el mastocito y el monocito. Algunas de esas células también van a terminar diferenciándose en células dendríticas, por lo tanto vamos a tener de origen linfoide, que son plasmocitoides, que tienen diferentes funciones. ¿Estamos? Ya les había dicho, va a haber también un progenitor mieloide, que va a ser mieloeritroide, que tiene un componente que va a ser el progenitor que va a dar megacariocitos y va a terminar diferenciándose en megacariocitos y secundariamente en plaquetas, y el progenitor eritroide, que va de eritroblasto a eritrocito. Cuando volvamos al laboratorio en algún momento, eso lo vamos a poder ver en el laboratorio de microscopio. ¿Está, chicos? En la siguiente diapositiva, ¿sí? Ya les digo con la diapositiva número 5, ¿está bien? Que ustedes seguramente la tienen dentro de campus, en núcleo 3, inmunidad innata, y la deben tener seguramente en PDF, no la tienen en PowerPoint. ¿Está? No, el plasmódromo, la diferenciación termina
linfocito César, pero lo charlamos luego, ¿está bien? Bien, tranquila Yara, yo también me perdí al principio y cuesta bastante, hay que prestar atención y leer. Esta materia, esta parte lleva mucho leer y volver a leer. Yo voy leyendo las cosas que me ponen acá abajo también, de a poco. Bueno, seguimos, diapositiva número 5. En la diapositiva número 5, ¿sí? Habiendo sabido de qué estamos hablando, ¿sí? Estamos en el sistema inmune. El sistema inmune se origina en la médula ósea y tiene un montón de células, como vimos, ¿está bien? Esas células son parte del sistema inmune, pero no son todo el sistema inmune, ¿está bien? Hasta acá estamos marcando la cancha, teniendo en características generales a nuestra población de sistema inmune, ¿está? Un patógeno, una noxa, como estamos viendo, ese patógeno o esa noxa, en este caso un microorganismo, va a ser reconocido por el sistema inmune, ¿está bien? Esos microorganismos, ¿sí?, van a ser reconocidos de diferente forma por el sistema inmune. El sistema inmune puede porque tiene ultrarrayos X y elementos que los determinan específicamente y que son súper específicos, ¿está bien? Entonces puede reconocer como huellas dactilares, ¿sí?, que son solo mías, las huellas dactilares de Ignacio Uriarte son solo de Ignacio Uriarte, ¿está bien? Y las de Karen Aguirre son de Karen Aguirre, que la estoy viendo ahí en el Instagram, ¿sí? Ahora, hay características de los microorganismos que agregan o que agrupan a la mayoría de los microorganismos, ¿está? A esas características que los determinan similaritud o similarmente, se los conoce como patrones moleculares asociados a patógenos, ¿está bien? Entonces, yo con menos recursos, no necesito utilizar tanta cantidad de recursos, con menos recursos reconozco una gran cantidad de patógenos. Son como yo, son morochos, más o menos ni muy alto ni muy petizo, ¿está bien? 80 kilos, ¿sí? Entonces, dentro de ese grupo de gente hay un montón. Entonces, esa característica de los patógenos, ¿sí?, son reconocidas por un montón de elementos, ¿sí? A esas características de los patógenos se conocen patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Me siguen con esto? Estos patrones moleculares asociados a patógenos, que sí los tienen que saber porque son importantes, ¿sí?, estos patógenos van a ser reconocidos, obviamente, patrón molecular asociado a patógeno, va a ser reconocido por un receptor. A esos receptores se los conoce como de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? De patrones moleculares asociados a patógenos, hay varios tipos. Hay algunos receptores que son solubles, significa que los receptores están solubilizados, dando vueltas dentro de lo que es los sueros, plasmas o elementos solubles corporales, ¿me siguen? Y hay otros receptores que están de la membrana de las células inmunes, ¿sí? Entonces tenemos receptores de reconocimiento de patrones, receptores de reconocimiento, los receptores de reconocimiento de patrones, sí, Fausto, solubles y asociados a la membrana celular o asociados a las células, porque hay algunos que no son asociados a la membrana plasmática. Estos tienen como objetivo, todavía sigo en la diapositiva número 5, ¿sí? Tienen los solubles, a los microorganismos solubles o que están circulando dentro de la sangre, aumentar la potencia de fagocitosis de las células fagocíticas, que vamos a ver cuáles son, y activar las cascadas proteolíticas o patógenos. Entonces, de patrones que están asociados a las células tienen la función de reconocer al patógeno una vez que éste se engancha a la célula, tanto sea por su membrana plasmática o
dentro de la célula, pasado de la membrana plasmática, por ejemplo, activar la respuesta inmune y activar la actividad metabólica. Consecuentemente a esto, generar una secreción de citoquinas que va a dar una alerta tanto para esa misma célula como para otras células para generar una señal de alarma general. ¿Está bien? Por lo que estoy viendo, chicos, sí. Esto está subido dentro, si salgo un minuto, dentro de lo que sería el campus. Si ustedes ven el campus, me un segundito para contestarle esa pregunta porque es importante. ¿Está bien? Si nos metemos en el campus, todos imagino que están en campus, saben generar campus y se manejan con el campus. ¿Está? En el campus, cuando van a núcleo 3, ADN núcleo 3, acá estoy entrando al campus igual que ustedes, ¿sí? Me tomo un minutito y sigo, ¿está? Hoy va a ser un poco más accidentada, ya para las próximas vamos a ir más ligero, ¿sí? Dentro de lo que es núcleo 3, ustedes pueden ir bajando, ¿sí? El núcleo 1 dice agentes microbianos virtual, dice cuadernillo núcleo 1, después dice anexo, después viene microbioma humano, con la conferencia de Gabriel, etcétera, y los datos, después viene núcleo 2, con alimentación y nutrición, los videos del núcleo 2 siguen bajando, alimentación, y después dice núcleo 3, inmunidad. Acá dice, está el cuadernillo del núcleo 3, que eso váyanlo abriendo porque es importante, y después dice material de la semana del 14, y abajo dice clase 9, respuesta inmune innata. Esta clase 9, respuesta inmune innata, es la que estamos viendo ahora en este momento. ¿Está bien? Y es lo que tiene esto. Es un video que dura 1 hora 26, que es un video que subió Andrea el año pasado. Estoy volviendo. Después hay una clase de órganos linfoides. Y material. Y en el material dice clase 9, inmunidad innata. El material, semana del 14, clase 9, inmunidad innata, es un PDF, ¿está bien? Y ese PDF es el que contiene esta clase. ¿Estamos? Yo lo tengo así, en el campus lo estoy viendo así, tal cual. Bueno, material semana 14, 4, clase 9, seguimos entonces. En la diapositiva número 6, o en la hoja 6 del PDF, ya lo que podemos seguir viendo es que uno de los estímulos, como vimos en la anterior, que tenía que ver con los PAMs o los patrones moleculares asociados a patógenos, y el siguiente, sí, esta diapositiva está en inglés, la que viene ya viene en castellano, y después y lo que consecuentemente viene en los receptores, los PRR o receptores de reconocimiento de patrones, RRP, ¿está bien? Son agresiones por microorganismos, ¿sí? Por eso se los conoce como patógenos. Después, en la diapositiva número 6, si vemos la diapositiva número 6, acá tenemos un concepto nuevo que dice DAMP, ¿tá? DAMPs. Estos DAMPs son señales de daño, que viene del inglés, que son patrones moleculares asociados a daño, ¿sí? Daño. En este sentido, lo que se reúnen son elementos que eliminan las células normales cuando se necrosan. Las células pueden morir por apoptosis o por necrosis. Hay otra forma también, pero son las dos más grandes. La necrosis hace que esta muerte celular no programada, las células eliminen material celular que puede ser peligroso, ¿está bien? Por eso está contenido dentro de una membrana plasmática. Imagínense que la membrana plasmática es como una pelotita de tenis donde hay una grasa de manteca que separa el adentro del afuera, ¿sí?
que es una membrana lipídica que hace que los elementos que están dentro de esa célula se contengan y no sean liberados al exterior porque pueden ser peligrosos. Hay un montón de situaciones que liberan estas moléculas, estas señales de daño, y que también son de interés para el sistema inmune. ¿Está? No se hagan drama, porque si no está igual, exactamente igual, lo vamos a volver a subir y el viernes va a estar la segunda clase y esto va a estar grabada y la vamos a volver a subir, o sea que no se pierdan, tranquilo. La diapositiva número 7. En lo que tiene que ver con las familias de receptores expresado por las células de inmunidad innata, se ilustra la expresión de las familias de receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Dentro de los que están los péptidos, parapéptidos formilados bacterianos, receptores para el fragmento Fc de inmunoglobulinas, receptores para citocinas y quimosinas y receptores para componentes activados por de la vía del complemento. ¿Está? Entonces tenemos receptores tipo TOL, receptores tipo NOD, receptores tipo RIG o RLR, receptores de ADN citosólico, receptores similares a la lectina de tipo C, receptores tipo basurero, que en el libro, sobre todo en el Findboy, lo van a encontrar como scavengers. Scavengers en inglés significa basurero, y receptores para plásmidos o partículas formiladas. ¿Está bien? De estos son todos importantes. Hay algunos que tienen más importancia que otras, como los receptores de tipo TOL, los receptores de tipo NOD y los receptores similares a la lectina tipo C que reconocen manosa, básicamente. ¿Está? Pero son todos importantes y tienen amplia distribución celular. Fíjense en esta diapositiva que tenemos arriba receptores celulares para el reconocimiento de patrón asociado a la célula, que son todos estos, la localización, membrana plasmática y membrana endosómica, o sea, dónde están ubicados. ¿Tá? Hay un montón de lugares, porque imagínense que hay patógenos que son muy chiquititos y que no se unen a ningún receptor y pasan la membrana plasmática hacia el citoplasma. Por ejemplo, un virus, ¿está bien? Hay otros también, ¿sí? Entonces, deben ser reconocidos dentro del citoplasma, por lo tanto, el sistema inmune ubica receptores en diferentes lugares, ¿sí? Tenemos receptores que están ubicados dentro de la membrana plasmática, en las membranas endosómicas de las células dendríticas, en las fagolisosomas, en las células epiteliales y en muchos tipos celulares que participan de la limitante entre el adentro y el afuera, ¿sí? Hay otros que están dispersos dentro del citosoma de los fagocitos y otros estirpes celulares, y los ejemplos específicos de esos receptores y los ligandos, o sea, ¿a qué se unen? Entonces, tenemos receptores tipo TOL que reconocen moléculas microbianas como los lipopolisacáridos, los peptidoglicanos, ácidos nucleicos víricos. Hay otros como los receptores de tipo NOD que reconocen cristales intracelulares. Entonces estos, los receptores de tipo NOD, reconocen más moléculas de daño, ¿sí? Hay otros, como los receptores tipo RLR o RIG, asociados a RIG, que reconocen ARN viral. Hay otros que detectan ADN citosólico y detectan ADN viral o bacteriano. ¿Estamos? En la siguiente podemos ver un ejemplo de District, que es la diapositiva número 8. La 8 es la que viene. Esta es la diapositiva que estoy ahora. ¿Está? Esa es la 8. En esta diapositiva lo que estamos viendo es la distribución y el ligando de los diferentes tipos de receptores de Toll-like receptor, de receptores de tipo Toll. ¿Tá? Los tipo 1 y tipo 2 reconocen ácido lipoteicoico, los tipo 2 peptidoglicanos, los de tipo 4 lipopolisacáridos, el tipo 5 flagelina, y los de tipo 2 y tipo 6 ácido lipoteicoico. ¿Tá? Estos
receptores, fíjense, que lo vamos a ver después, presten la atención, tienen una partecita extracitoplasmática y después tienen unido una colita que pasa a la membrana plasmática con unas moléculas que están ahí dentro del citoplasma. ¿Está? Después tenemos otros receptores que son dentro, que son intracitoplasmáticos, ¿sí? Estos receptores que son intracitoplasmáticos, los de tipo TOL, estoy hablando solo de los receptores de tipo TOL, ¿sí? Tenemos al 3, al 7, al 8 y al 9, y básicamente se encargan de reconocer ARN o ADN, ¿sí? Y van a estar básicamente distribuidos dentro del endosoma. Abajo a la derecha van a ver ustedes la representación esquemática del receptor, donde se puede ver la estructura que tiene el dominio extracitoplasmático con la estructura rica en cisteína que une a la estructura rica en leucina, que es el del dominio extracitoplasmático, el segmento que es transmembrana, y el dominio TIR, que es intracitoplasmático, que es lo que va a dar señal o que va a generar la transmisión de señales. En la diapositiva siguiente, siguiendo con el mismo concepto, en un esquema representativo y un poquito más colorido, muy similar al anterior. Ahí vamos a explicar todo. En la siguiente tenemos a esta diapositiva, se las muestro, a ver si la tienen, después me dicen si tienen o no esta diapo, donde vemos la distribución de los receptores de tipo TOL con su dominio intracitoplasmático, que está asociado a otras moléculas como MID88 y TIRAP, que son los que van a complementar junto a TIR la señalización una vez que se una el ligando con el receptor. Como el receptor carece de dominio intracitoplasmático, se tiene otro complejo que es MID88 y TIRAP para generar una señal que pueda generar una consecuencia. Ahora lo vamos a ver. ¿Está? Dentro de los receptores solubles, cambiamos de diapositiva, ¿sí? Estos receptores solubles están las pentraxinas, las colectinas, las ficolinas y el complemento. Estos están distribuidos dentro del plasma y las colectinas también dentro del alveolo. ¿Está? La proteína tipo C, la lectina ligadora de manosa, la lectina, las colectinas o proteínas del surfactante, que son lectinas, las ficolinas, que están dentro del plasma, y el complemento, ¿sí? Estos tienen como ligando específico para este receptor las pentraxinas a la fosfodilcolina y a la fosfodilcolina microbianas, la colectina a los glúcidos que poseen manosa y fructosa en su dominio terminal, las ficolinas a ácido lipoteicoico bacteriano y el complemento específicamente a superficies microbianas o polisacáridos y lipopolisacáridos. En la siguiente, que es esta, ¿sí? Por lo tanto, lo que podemos ver es que el estímulo mediado por los patrones moleculares asociados va a terminar, sea soluble o ligado a la membrana, va a terminar generando una activación celular, y esa activación celular va a producir un contexto de citoquinas que van a determinar el tipo de la respuesta inmune. Eso es fundamental. Por lo tanto, el estímulo, el tipo de estímulo del antígeno no es lo mismo. Un antígeno de un gram negativo que de un gram positivo, que de un virus, no son lo mismo. ¿Está bien? El estímulo antigénico, por su característica estructural, ¿sí?, que se la determina por patrón molecular asociado a patógeno, va a determinar un reconocimiento específico por un receptor de reconocimiento de patrones. Esa asociación
va a generar un contexto de activación celular, ¿sí? En la célula donde es reconocido el patógeno, y esa célula se va a activar acorde a el tipo de patógeno que ha sido estimulada. ¿Está bien? Eso va a terminar una producción de unos elementos celulares que son conocidos como citoquinas, y estas citoquinas, ¿sí?, van a determinar el tipo de respuesta inmune, que es lo que van ustedes a ver en las clases que vienen, ¿sí? El tipo de respuesta inmune, ¿sí?, va a ser determinante para activar a la inmunidad adaptativa, ¿sí? Lo que estamos viendo hoy, esta semana, entre hoy y es inmunidad innata, es reconocimiento antigénico e inmunidad innata. El reconocimiento antigénico mediado por las células de la inmunidad innata. Por lo tanto, hasta acá lo que tiene que quedar en vivo es que hay patrones moleculares asociados a patógenos, que hay receptores de reconocimiento de patógenos y que hay diferentes células de la inmunidad innata, que ahora las vamos a ver un poco más en particularidad, que utilizan este conjunto de receptores. ¿Está bien? Y el objetivo final es una activación, y esa activación de células de la inmunidad innata va a condicionar la activación y la respuesta de la adaptativa. Bien, seguimos. Para necesario una vía de señalización. ¿Y qué es una vía de señalización? La vía de señalización es aquella que permite que un estímulo, ¿sí?, que es reconocido por un receptor de reconocimiento de patrones, en este caso, pueda viajar, ¿sí?, y genere una señal dentro del núcleo, ¿sí? Al final, esa señal tiene que ser traducida en una respuesta puntual, ¿sí? Para esto necesitamos una vía de señalización. La recepción, dos componentes predominantes. Uno es el ligando, por lo tanto, un componente fundamental de la señal es el tipo, el chico o la chica que va y toca el timbre. Si no hay nadie que toque el timbre, no hay nadie que te toque el timbre, entonces el timbre no suena. Y por otro lado, vos necesitas tener un timbre, que es el receptor, porque si no tenés timbre, el timbre puede haber alguien afuera, pero vos nunca te enterás. ¿Está bien? Por lo tanto, hay ligando, ese ligando, que es la señal, puede venir de otra célula y es reconocida por otra célula, entonces es un ligando, una señal asociado a una membrana, ¿sí? El ligando puede venir solo, un ligando soluble, y ser reconocido por un receptor asociado a una membrana o un receptor soluble. Y un ligando soluble atravesar la membrana plasmática y ser reconocido dentro del citoplasma. Hay tres tipos de señal. Una señal acoplada a la membrana, una señal soluble y una señal soluble que es reconocida dentro del citoplasma. Por otro lado, tenemos algunos tipos de receptores. Tenemos receptores que están asociados a membrana y receptores que no están asociados a membrana. Los que no están asociados a membrana necesitan ser reconocidos por algún receptor de membrana. De esos receptores de membrana, que van a estar anclados en la membrana plasmática, hay algunos de ellos que tienen posibilidad de generar una señal. Esta es la membrana plasmática, este es el receptor extracelular y esta es la cola intracitoplasmática. Hay algunos receptores que tienen un dominio intracitoplasmático y permiten el acople o la traducción de una señal por la activación del receptor. Este es un receptor sin activación y este es un receptor activado. Una vez que se activa el receptor, baja la señal, acá pasa algo que genera una señal vía abajo. La unión ligada va a inducir entonces el ensamblaje de componentes de la vía de señalización, ¿sí? Esto, que parece chino básico y es difícil de entender,
se resume en algo fácil, que es, esto es todo química, chicos. Por lo tanto, en esta química de reconocer algo y, por ejemplo, cuando conoces a alguien y tenés mariposas en la panza, esa sensación de mariposas en la panza, que es que te gustó alguien, por ejemplo, tiene que ver con que pasan cosas. En este contexto puntual, que es el reconocimiento de un antígeno, ese pasan cosas está resumido a que el dominio intracitoplasmático, ¿tá?, que está acoplado el reconocimiento del receptor, ¿sí?, esta parte, puede ser activado o desactivado, ¿está bien? Y en esa activación y desactivación, que es como prender y apagar la luz, ¿me siguen? Esa activación y desactivación de la vía de señal, una fosforilación o una desfosforilación. Esto quiere decir, chicos, que hay unas enzimas que son proteinquinasas o fosfatasas. Las proteinquinasas son las que median la activación por fosforilación de los componentes de la vía de señal, y una vez que se activa la señal se va activando, vienen unas fosfatasas que desfosforilan, o sea, las quinasas ponen sustrato y las fosfatasas sacan, ¿sí? Por lo tanto, de una manera sucesiva se amplifica rápidamente la respuesta a través de activaciones mediadas por fosforilación que generan un producto final que ingresa al núcleo y genera una respuesta. Eso es una vía de señalización. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en la siguiente diapositiva, cuando un receptor de tipo TOL reconoce su ligando? Como dijimos, los receptores de tipo TOL tienen un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular que tiene acoplado acá dentro de acá un dominio intracelular, un modo TIR, y este modo TIR, ¿sí?, está acoplado a MID88 y que a través de fosforilación y desfosforilación se van asociando con diferentes estructuras intracitoplasmáticas que terminan dentro de dos componentes generales. Uno es NF-kappa-beta y otro es MAP quinasas, y estas estructuras pueden estimular la traducción, ingresar al núcleo y estimular la traducción de señales, porque pueden abrir el marco de lectura y empezar a copiar el ADN o a utilizar la replicación del DNA. Esto tiene que ver básicamente con la generación en receptores TOL. La consecuencia final de receptores TOL es median la activación de respuestas inflamatorias. ¿Está bien? Por lo tanto, una activación de un receptor de reconocimiento de patrones, en general, va a mediar activación celular y producción de señales inflamatorias. ¿Estamos hasta acá? Siguiente diapositiva. Acá hay una, en esta dice tabla 1.3, y en esta que dice tabla 1.3 dice células que participan de la respuesta, me voy a servir un poco de agua, de la respuesta inmune innata, natural o constitutiva. ¿Está bien? Dentro de las células, hasta acá vimos a los receptores, dentro de las células que participan de la respuesta inmune innata, natural o constitutiva, significa que este es el equipo que ponemos de entrada, ¿está? ¿Con quién salimos a la cancha? Con el equipo de entrada, del vestuario, minuto 0 del partido. Polimorfonucleares, neutrófilos, polimorfonucleares, basófilos, polimorfonucleares, eosinófilos, células dendríticas, monocitos / macrófagos, ¿está bien? Células citotóxicas naturales o células natural killer, células cebadas o mastocitos y fibroblastos o células epiteliales. Las funciones de las células, de los neutrófilos, basófilos, de los diferentes tipos celulares, las vamos a ir viendo más en particularidad cada uno y lo vamos a ir repasando durante la cursada, pero en general los neutrófilos participan de la fagocitosis y la destrucción temprana de gérmenes,
Los basófilos participan, los basófilos y los mastocitos son responsables de la inflamación del tejido, básicamente. Los eosinófilos participan en la eliminación de parásitos. Las células dendríticas son fundamentales, las tienen que saber sí o sí. Son las presentadoras de antígenos profesionales. Los monocitos y macrófagos son células fagocíticas presentadoras de antígenos, pero predominantemente fagocitos por excelencia. Las células natural killer son aquellas células que destruyen células tumorales o células infectadas por virus que han perdido su particularidades, su apariencia normal. Y los fibroblastos y las células epiteliales son aquellas células que producen alta cantidad de citoquinas, sobre todo interferón, como respuesta a una infección predominantemente viral. Siguiente diapositiva. Dentro de lo que son los polimorfonucleares, tenemos tres: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos, como resumen, dijimos, son los primeros en llegar a el foco infeccioso, participan de la fagocitosis y la destrucción de microorganismos intracelulares, producen degranulación y tienen mecanismos de lisis y de contención de control de infecciones extracelulares, porque tienen algo que ahora les voy a mostrar que tienen. Participan en la formación de unas redes de neutrófilos que son como telas de araña y a donde las bacterias se quedan pegadas, y son grandes productores de citoquinas. Todos producen citoquinas, todos, ¿está bien? Dependiendo a qué se peguen o a qué microorganismo reconozcan, producen una citoquina determinada. Los eosinófilos funcionan puntualmente contra parásitos, participan de la degranulación y la eliminación de lo que serían microorganismos extracelulares, y son grandes productores de histamina y citoquinas. Histamina, ¿por qué es importante la histamina? Porque la necesitamos junto con otras proteínas y enzimas, lisis, sobre todo de parásitos o de grandes estructuras. Es por eso también que los eosinófilos participan activamente en las respuestas alérgicas y dentro de lo que son las respuestas alérgicas o respuestas frente a parásitos, hay una alta producción de eosinófilos y es común encontrar en un análisis de sangre muchos eosinófilos. ¿Está bien? Por lo tanto, en infecciones parasitarias y en enfermedad alérgica es común ver alta cantidad de eosinófilos en sangre periférica. La siguiente diapositiva. Los neutrófilos, como dijimos, acá tenemos una microscopía donde podemos ver a los 0 minutos, a los 24 minutos y a los 42 minutos, luego de una herida, se produce una herida en cualquier lugar, los primeros elementos de participar, celulares, de participar de la respuesta inmune, innata y de la cascada inflamatoria aguda, son los neutrófilos. Acá podemos ver ya que para las primeras 40 minutos de sucedido la injuria, ya hay una gran cantidad de neutrófilos en el sitio de la injuria. ¿Está bien? Los neutrófilos tienen tres mecanismos de destrucción de patógenos. Uno es por la degranulación, otro es, significa que productos que son enzimas que contienen los gránulos, y esas enzimas que contienen dentro de los gránulos pueden, al degranularse, pueden lisar o destruir a los microorganismos. Por otro lado, tiene capacidad fagocítica. Por lo tanto, los neutrófilos pueden comerse a los microorganismos y matarlos en la panza, dentro del fagolisosoma. Y por otro lado, los neutrófilos pueden formar algo que se conocen como trampas neutrofílicas extracelulares, conocidas como NET. En inglés figuran como NET y en castellano significan trampas de neutrófilos extracelulares. ¿Está bien? Estas trampas, siguiente diapositiva, la pueden ver los que la tengan, ¿sí? Estas trampas de extracelulares de neutrófilos, como una red, como una telaraña,
donde las bacterias, predominantemente bacterias, ¿sí?, se quedan y las inmoviliza, y ahí el neutrófilo retiene. Es un mecanismo fundamental de contención de bacterias extracelulares. En la siguiente diapositiva ya vamos a hablar de macrófagos, mastocitos y células dendríticas. ¿Bien? Los macrófagos son monocito macrófago. El macrófago, ahora vamos a ver quiénes son puntualmente, tiene la alta capacidad de fagocitosis, producción de citoquinas, presentación antigénica, y algunos de ellos pueden formar algunas de estas redes, como los neutrófilos. Los mastocitos, que es fundamentalmente en la producción de factores quimiotácticos y en la generación de histamina. Y las células dendríticas, que son las células dendríticas son lo más fundamental del sistema inmune. Si no tuviéramos células dendríticas, no tendríamos la capacidad de activar a la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno profesionales, ¿sí? Y esto quiere decir que son las únicas capaces de activar a los linfocitos T vírgenes, que no han conocido nunca un antígeno particular. Volvemos entonces, siguiente diapositiva, creo que los chicos van siguiendo por ahí, vamos por la 20 ahora. Ahora chicos, en la 21, acá vemos que los macrófagos, una vez activados, producen cierta cantidad de citoquinas, ¿sí? Estas citoquinas predominantemente son citoquinas inflamatorias que tienen que ver con la activación generan una señal proinflamatoria para reclutar más sistema inmune, ¿sí? Dentro de estas señales fundamentales están, sí, los macrófagos también presentan antígenos, son fundamentales, Noelia. Macrófagos producen factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 12. ¿Está bien? Estas citocinas, se llaman citocinas, ¿sí?, son las que van a generar activaciones de otros estirpes celulares y generación de respuestas inflamatorias secundarias. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral va a producir la activación del endotelio, va a producir la iniciación de liberación de citoquinas y va a aumentar el patrón de moléculas de adhesión. La interleuquina 6 va a estimular al hígado para que genere reactantes de fase aguda, ¿sí?, y se liberen proteínas dentro del hígado que aumenten la producción de anticuerpos por los linfocitos B y inducen la polarización de linfocitos T. La interleuquina 8 va a participar de la quimiotaxis, llama neutrófilos, también va a hacer el llamado de basófilos, linfocitos T y otras células de la inmunidad innata, pero además promueve la angiogénesis, ¿está bien? Y la interleuquina 12 activa las células natural killer y además produce señales de macrófago para activar macrófagos. En la siguiente diapositiva, los macrófagos, que eran monocitos dentro de la médula ósea y que una vez que son liberados a la circulación recirculan, pueden tener asentamiento, ¿sí?, asentamiento en diferentes tejidos del cuerpo. Esos macrófagos en los diferentes tejidos del cuerpo pueden, dependiendo el lugar, cambiar de nombre. A los macrófagos del sistema nervioso central se lo conoce como microglia, o sea, las células de la microglia son macrófagos del hígado, a los histiocitos residentes de los tejidos conectivos, a los macrófagos alveolares. El osteoclasto en el hueso es un macrófago. Hay macrófagos en la sinovial, esplénicos y en diferentes otros tejidos. ¿Estamos? Siguiente diapositiva.
Por lo tanto, que una bacteria llega al cuerpo y logra vulnerar la primera línea de defensa, que es las membranas limitantes, o sea, ustedes todos tenemos membrana limitante. Esa membrana limitante, que la vamos a ver en la tercera semana, son la piel, el tubo digestivo y la mucosa respiratoria. Entonces, esas son tu límite entre el adentro y el afuera, que te separa con el afuera. Una vez que el microorganismo logra limitar esa membrana limitante, va a sufrir el encontronazo con los receptores de reconocimiento de patrones, que van a activar la célula. Una vez que van a reconocer el patógeno, van a generar la activación celular, van a generar la fagocitosis de ese microorganismo, o sea, el macrófago se lo va a comer, se va a formar el fagolisosoma, y una vez que se forme el fagolisosoma, se va a despedazar, se va a romper ese microorganismo para generar luego la lisis, o sea, la destrucción del microorganismo, y secundariamente poder tomar partecitas de ese microorganismo para presentárselas en la membrana plasmática en el contexto de moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 a los linfocitos T, CD8 y CD4. ¿Está bien? Siguiente diapositiva. En este esquema simplificado podemos ver la consecuencia y la destrucción como consecuencia de la formación del fagolisosoma. El fagolisosoma es una estructura que está dentro de las células de los polimorfonucleares y de los macrófagos, también en los linfocitos B, que es la unión del fagosoma con el lisosoma. Esto permite la lisis del microorganismo por un mecanismo que consta de dos partes. Una es una estructura enzimática, que es la NADPH oxidasa, que genera radicales libres de oxígeno, y esto termina generando lavandina o peróxido de hidrógeno dentro del fagolisosoma, que hace que dentro de esa vesícula, ¿sí?, de la vesícula del fagolisosoma, baje el pH, y secundariamente a la unión de ese fagolisosoma, los granulos contienen enzimas dentro de la célula en esa estructura que está acidificada. Esas enzimas, que son proteolíticas, muy tal cual, intermediarios reactivos del oxígeno, ¿sí? Esas enzimas que son altamente proteolíticas y que degradan las celulares en cualquier situación, vos no las querés tener activadas normalmente. Por lo tanto, las tenés confinadas en una caja fuerte, que son esos gránulos que, al ser unidos con el fagolisosoma y solo en una situación de pH bajo, se activan y degradan al microorganismo. ¿Está bien? En la siguiente diapositiva ver un resumen de la capacidad operativa del macrófago. Esto está en el Feinboim también. Dentro del Feinboim, en el capítulo 1 o en el capítulo 2, cuando habla específicamente del macrófago, está esta diapositiva. ¿Sí, chicos? Por lo tanto, el macrófago puede producir interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que van a generar la inducción de respuesta inflamatoria local y sistémica, y van a generar, por ejemplo, fiebre, como activación de interleuquina 1. Van a generar la liberación de quimosinas, que median el reclutamiento de diferentes poblaciones de leucocitos. Van a poder reconocer inmunoglobulinas, van a poder liberar interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, que en este caso, a diferencia de la interleuquina 1 y la interleuquina 6, tienen una actividad antiinflamatoria y tolerogénica. Van a promover la diferenciación de los linfocitos CD4 a un perfil efector TH1. No se pierdan, después lo vamos a decir. Bien, ¿está bien?
y la producción de interferón gamma por las células natural killer, y esto lo media liberando interleuquina. ¿Sigo? Bueno, acá veo que están volviendo la mayoría. Qué suerte. Si quieren, quieren que pare 5 minutos a los que quieran ir al baño o quieran tomar algo, paro 2 minutos y sigo. ¿Está bien? Sigo con la diapositiva de los macrófagos. ¿Está bien? ¿Cómo andás, Nahuel? ¿Todo bien? ¿Qué haces acá? Bueno, sigo, chicos. ¿Estamos? Entonces, los... ¿Qué haces, Nacho? Una consultita. ¿Pudiste guardar el vivo recién? Sí, lo guardé. Listo, perfecto. Listo. Ahora después, cuando terminemos la explicación, te mando la solicitud de vuelta para poder hacer las preguntas. Dale, Renzo, quedamos así. Listo. Chau. Bueno, entonces seguimos. Creo que vamos por la diapositiva, ya se los digo, la 25. Bien, sigo. Por lo tanto, entonces los macrófagos pueden producir señales inflamatorias, antiinflamatorias, pueden generar la diferenciación de linfocitos T a diferentes tipos de moléculas de linfocitos efectores de crecimiento que promueven la producción de diferentes linajes celulares. ¿Está bien? En la siguiente diapositiva, que es la diapositiva número 26, acá les muestro, es esta. En esta diapositiva, que es la 26, macrófagos, tienen dos perfiles de activación. Tienen un perfil clásico y un perfil alternativo. El perfil clásico de activación es aquel que es mediado por patrones moleculares asociados a patógenos en situaciones de reconocimiento inflamatorio y van a generar citocinas proinflamatorias. Y el perfil alternativo es aquel macrófago o monocito que es activado en un contexto de interleuquina 4, 13, interleuquina 10 por células apoptóticas o cierto tipo de infecciones, por ejemplo, algunos parásitos como el mintos y células tumorales, y en el contexto de por ejemplo, con glucocorticoides, a las pacientes que toman corticoides y se infectan, están generando una respuesta más tolerogénica. O sea, hay un perfil clásico que es inflamatorio y un perfil alternativo que es tolerogénico. Y ese perfil tolerogénico está mediado por interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. El perfil clásico inflamatorio tiene 4 citoquinas fundamentales, 5, que son la interleuquina 1, la 6, la 12, la 18, la 23 y el factor de necrosis tumoral alfa. Pregunta de examen esa, anótensela. Entonces, en un perfil, siguiente diapositiva, en un perfil clásico de inflamación, ¿sí? El macrófago genera interleuquina 6 y factor de crecimiento, factor de necrosis tumoral alfa, que van a generar en los mastocitos la degranulación de los mastocitos y la liberación de histamina. En los neutrófilos, la activación de mecanismos microbicidas. En el endotelio, incremento de la permeabilidad y la expresión de moléculas de adhesión. En los macrófagos, en otros macrófagos, van a generar la activación de mecanismos microbicidas y producción de citocinas. Y en las células natural killer, el reclutamiento e incremento en su potencia y citotoxicidad. Por lo tanto, los macrófagos son fundamentales en la respuesta inflamatoria, porque esto básicamente
es la coordinación de una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, en una respuesta inflamatoria aguda son los neutrófilos de foco infeccioso, o al sitio de la injuria, básicamente, y secundariamente los macrófagos. Y los macrófagos, a medida que van reconociendo antígenos, van produciendo citoquinas junto con los neutrófilos y generando, en un contexto de un perfil clásico inflamatorio de activación, la liberación de estas citoquinas, 1, 6, 12, 18, 23 y factor de necrosis tumoral alfa, que van a tener efectos sobre otros estirpes celulares, generando una respuesta inflamatoria local y secundariamente sistémica. Pensar esto lo van a ver con Andrea el viernes, en lo que es la respuesta inflamatoria local, cuando se cortan o tienen una infección de piel, pongámosle, ven que se pone rojo, colorado, que está tenso, turgente, que les duele, que después secreta pus. Bueno, todas esas características que tienen que ver con una respuesta inflamatoria están interviniendo activamente los componentes inflamatorios celulares de los monocitos y los polimorfonucleares. ¿Está bien? Siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que podemos ver por una fotografía electrónica, ¿sí?, a 5000 por, podemos ver, en este caso, fagocitosis de Candida albicans por un polimorfo nuclear y un monocito, cómo se va digiriendo, ¿sí?, a la levadura de la Cándida en diferentes secuencias. En la siguiente diapositiva, cómo se va degradando, y el objetivo final de esto es la digestión y la presentación antigénica. En la siguiente diapositiva, ¿sí?, en una microscopía también, una microscopía electrónica, donde podemos ver en una foto muy linda los diferentes tipos de gránulos y de componentes celulares que tiene el mastocito. ¿Está bien? Ahora ya nos vamos a, esta es tal cual, la diapositiva creo que es la 29, la que viene, ¿sí? En la diapositiva número 31, ¿sí?, les doy un minutito para que se ordenen. Acá en la diapositiva número 3, las células dendríticas. Las células dendríticas son unas células fundamentales dentro del reconocimiento y la participación del sistema inmune, y son las células que están en la mitad. ¿Por qué están en la mitad? Porque son la conexión entre el sistema inmune innato y el adaptativo. Yo en este lugar lo que les quiero decir es no existen sistemas inmunes innato y adaptativo. Es el mismo sistema inmune, todo de forma integral, que está organizado en una forma de economizar recursos. Al final, si Dios quiere y pueden y aprendemos todos juntos inmunología, se van a terminar dando cuenta que es todo parte del sistema inmune que va trabajando en diferentes fases. ¿Está bien? Innato y adaptativo tiene que ver con un orden, y para que ustedes puedan ir incorporando estos conceptos que tienen que ver con cuándo sucede una cosa y cuándo sucede otra. Las células dendríticas, como ya dijimos al comienzo, tienen un origen doble, un origen mieloide, unas que son de origen plasmocitoide, por eso que vienen de la rama linfoide, y hay otras que tienen un origen mieloide. ¿Está bien? Ambas células dendríticas, esas tienen diferentes características que tienen que ver contra qué funcionan mejor, ¿sí? Unas son más para virus y otras son más para bacterias. Pero en general hay células dendríticas maduras e inmaduras. Esto con que las células dendríticas se encuentran distribuidas. Las inmaduras, predominantemente, ¿a dónde se les ocurre a ustedes? En lugares donde van a reconocer un patógeno. Entonces, o dónde lo tienen guardado el patógeno. Lo tienen guardado en los ganglios, o sea, ¿a dónde lo llevan? A los ganglios linfáticos. Cuando la célula dendrítica está en estado inmaduro,
la célula dendrítica se encuentra en la membrana limitante, tal cual, en los tejidos periféricos. ¿Está bien? La célula dendrítica en el tejido periférico tiene digitaciones que le permiten su superficie y puede reconocer amplias estructuras. ¿Me siguen con esto? Por lo tanto, la célula inmadura está en el tejido periférico, tiene alta capacidad de endocitosis, o sea, se puede tragar mucha cantidad de antígenos y de microorganismos, tiene alta capacidad de procesamiento y tiene baja expresión de moléculas. ¿Por qué? Porque está inmadura y todavía no procesó ese antígeno. ¿Está bien? Tiene baja capacidad de presentar antígenos y baja capacidad de expresar CCR7. CCR7 es lo que coordina o maneja la quimiotaxis y el movimiento de la célula dendrítica. Las células maduras, por lo tanto, linfoides secundarios tienen baja capacidad de endocitosis y baja capacidad de procesamiento antigénico, porque eso ya lo hizo la célula la misma en el tejido periférico, y tienen alta capacidad de expresar moléculas de clase 1 y de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y de moléculas coestimuladas. Además, tienen capacidad de presentar antígenos y CCR, que las células dendríticas son células presentadoras de antígenos profesionales, que quiere decir que son las únicas capaces de activar linfocitos T vírgenes. Son células presentadoras de antígeno profesionales porque son aquellas únicas que pueden activar linfocitos T vírgenes. El resto de las células presentadoras de antígeno, todas, los linfocitos B, los macrófagos, los neutrófilos, etc., son células presentadoras de antígeno, pero no pueden activar linfocitos T vírgenes. ¿Está bien? Los pueden activar una vez que ya se han diferenciado y ya han reconocido antiguamente un antígeno, y a esos linfocitos T se los llama efectores. Por lo tanto, a los vírgenes solo los activa una dendrítica. Ahora, a los efectores los activa cualquiera. ¿Por qué? Porque ya hicieron la diferenciación dendrítica, ya están, procesaron el antígeno y ya se diferenciaron en algo. Ahora, ¿quién comanda esa activación y esa diferenciación tan importante? La célula dendrítica. ¿Está bien? ¿Y dónde lo hace? En el órgano linfático secundario. No lo hace en cualquier lugar. Se pesca un antígeno en la piel y de la piel se lo lleva al órgano linfático secundario, que ¿cuáles son? Los ganglios, las amígdalas, las adenoides, el vaso, ¿está bien? Y en todos los que serían los ganglios periféricos. ¿Estamos? Entonces, toma el antígeno en la periferia, se lo lleva al órgano linfático secundario, ahí presenta el antígeno al linfocito T, el linfocito T se diferencia en un efector. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Acá estamos con otra cosa. Por lo tanto, es súper importante tener células dendríticas y que funcionen normalmente. Imagínense qué pasaría si no tuvieras células dendríticas, qué pasaría si no tuvieras monocitos, macrófagos o neutrófilos, lo que sea. ¿Estamos? En la siguiente entonces vemos, ya me perdí por cuál voy, creo que voy por la 33. Vemos que las células dendríticas inmaduras, que se ubican en la periferia, ¿sí?, endocitan y procesan el antígeno en piel o mucosa digestiva o respiratoria, y al activarse, las células dendríticas migran hacia los adherentes linfáticos, ¿sí?, y en el ganglio linfático, ya como células dendríticas maduras, que tienen alta expresión de CCR7,
le presentan ese antígeno al linfocito TCD4 o al CD8 virgen. Por otro lado, los precursores de células dendríticas que se originan en la médula ósea también viajan por sangre hacia piel o mucosas, donde van a depositar células dendríticas inmaduras. ¿Estamos? Siguiente. Paramos. Sí, César. El timo se encarga de la diferenciación de linfocitos T. Es un órgano linfoide primario. Órganos linfoides primarios y secundarios lo vamos a ver el viernes a la tarde con Andrea. Pero los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea, son primarios, y los secundarios, los ganglios linfáticos y el vaso. ¿Está bien? Conceptual. Células natural killer. Siguiente diapositiva. Las células natural killer se llaman natural killer porque son asesinas naturales. Son de origen linfoide y tienen la capacidad de detectar y eliminar células alteradas o transformadas por un tumor o infectadas por un virus. Predominantemente eso. ¿Bien? La célula natural killer tiene dos funciones predominantes. Ya dijimos, ¿no? Eliminar células tumorales o infectadas por un virus a través de una acción citotóxica. Esto quiere decir que le libera elementos a la otra célula. Viene la célula natural killer y la célula natural killer se les acerca, se le pega y le libera elementos que la lisan y la confinan a la apoptosis. ¿Está bien? O le secreta a la célula tumoral, le secreta citocinas y quimosinas que van a hacer alterarle la función, como además en esa célula tumoral o infectada por un virus. Por ejemplo, TNF, interferón o interleuquina 23. Hay dos tipos de células natural killer. Hay células natural killer, ¿sí? Que se llaman CD50. Las células natural killer son linfocitos. Yo los linfocitos los puedo ver en un equipo que se llama citometría de flujo, ¿sí? Después, si quieren, un citómetro. ¿Está bien? Vivo era alumna mía el año pasado. ¿Qué haces por acá? En el citómetro de flujo, yo puedo pintar a la célula con diferentes tipos de colores y me permite distinguir a la célula por lo que yo la fui pintando. ¿Me siguen? En esa estructura yo puedo ver diferentes marcadores. La célula natural killer tiene en su superficie un marcador que se llama CD56 y CD16. ¿Está bien? Hay dos poblaciones. Una que tiene el CD56 y eso significa bright, ¿sí? Y otra población que tiene el CD16 muy brillante. Entonces se llaman dim. Dim, ¿vieron? Cuando ponen una luz dicroica, que subís y bajás la luz, eso quiere decir bright y dim. ¿Está bien? La CD56, que es la que tiene menos expresión de 56, pero más expresión de 16, son las más maduras, están más activadas. ¿Está bien? La CD56 bright tienen mayor capacidad de producir diapositiva. Las células natural killer en un gráfico de citometría de flujo. En este gráfico de citometría de flujo
a la derecha, ustedes van a ver que en los ejes están 16 y 56. Hay una población que tiene alta expresión arriba, que son las mayores, el foco arriba, antes, el superior derecho, ese cuadrante superior derecho es las células CD56 de alta intensidad, que son las predominantes y las más numerosas. Estas células, como dijimos, son las más numerosas en sangre periférica, no maduras, por lo tanto no pueden migrar a órganos linfáticos secundarios, expresan receptores de quimosinas que le permiten migrar a tejido inflamado, tienen gran capacidad de citotoxicidad dependiente de anticuerpos e intensa expresión de perforinas y granzimas, que son las que van a generar la citotoxicidad de la célula. Ahora, las CD56 bright, o que son las más inmaduras, son las que hay menos en cantidad. Con las bright, con las y estas son las células inmaduras que, como ya vimos, tienen alta capacidad de expresión de secreción de citoquinas y baja expresión de perforinas y granzimas. ¿Está bien? Podemos ver que las células natural killer provienen de un progenitor originario linfoide, y este progenitor linfoide común sale de médula ósea y del timo y genera una recirculación hacia órganos linfáticos secundarios donde cumple funciones específicas. ¿Estamos, chicos? Por lo tanto, las células natural killer se originan de progenitores linfoides comunes, ¿sí? El mismo progenitor linfoide que va a dar origen a linfocitos T y B, y a diferencia de sus primos, los linfocitos T y B, como hasta acá que estuvimos viendo nosotros, que las células de la inmunidad innata reconocen antígenos por los receptores de reconocimiento de patrones. Y tienen un conjunto de receptores que en general la unión de ese receptor a ese estímulo, que es específico, va a determinar en activación celular. ¿Está bien? Ahora, los linfocitos T y B tienen otro tipo de receptor que es específico y por eso que es otro tipo de respuesta inmune, que tienen los linfocitos T al receptor del linfocito T, que se conoce como TCR, receptor del linfocito T en inglés, y BCR o receptor del linfocito B en el linfocito B. Las células natural killer no tienen ni uno ni otro, tienen otra cosa. Arriba de la superficie celular, imagínense que tiene la superficie celular, como les dije, imagínense una pelota de tenis, y que arriba de esa pelota de tenis hay una capa de manteca, está todo manteca líquida dando vuelta. Eso es la membrana plasmática de la célula, y que sobre ese mar de manteca derretida que envuelve a la esfera de la pelotita de tenis, hay balsitas chiquititas que se van moviendo en ese mar de manteca, que llevan cada balsa un grupo de receptores. Ese grupo de receptores termina generando un perfil de receptores. Por lo tanto, hay receptores activadores y receptores inhibitorios. Y en lo que medie del reconocimiento de la célula natural killer, ¿por qué? Porque la célula natural killer reconoce células, no reconoce antígenos, reconoce un conjunto de estructuras. Entonces, esos receptores que están en las balsas de las natural killer se pegan contra la célula que voy a reconocer, y el resultado de la activación de ese perfil de receptores va a decir si es activación o inhibición. En una situación normal, imagínense que la célula natural killer anda patrullando como la policía por la calle. Una situación normal, no hay una alteración significativa de las estructuras celulares, por lo tanto reconoce todo normal y lo que media es una respuesta inhibitoria. Ahora,
Si lo que yo estoy controlando, sensando, es una célula transformada tumoralmente, cancerígena, o infectada por un virus, coronavirus, ponele, la célula natural killer la va a reconocer, se va a activar y va a liberar o citoquinas o perforinas y granzimas que van a hacer que esa célula se muera. Apoptosis. ¿Está bien? Entonces, la célula natural killer se activa en base a un perfil de receptores activadores o inhibidores. La lisis celular mediada por natural killer, siguiente diapositiva, está mediada por perforinas y granzimas. Estas perforinas y granzimas son un conjunto, ¿sí?, de proteínas que están dentro de la célula, que se ensamblan de forma, gracias Belén, de forma consecutiva y se liberan en algo que se llama sinaptosoma, y ese sinaptosoma se liberan las células, el contenido celular, por exocitosis, y esos productos se le pegan a la función, a la membrana plasmática de la célula diana, y en esta célula diana se va a formar un poro de esa célula y va a terminar generando la apoptosis celular por activación de las caspasas. ¿Está bien? En algún caso, y en este caso que es apoptosis por mecanismo extracelular, por la activación de FAS y FAS ligando. Esto en este momento no es importante, después lo vamos a terminar de ver. Por lo tanto, las células natural killer, como resumen, terminan generando apoptosis de la célula diana por liberación de perforinas y granzimas. En la siguiente diapositiva hay un resumen muy técnico, pero muy completo, que se los dejo para que después lo repasen, acerca de la llegada de las células natural killer, de los diferentes tipos de natural killer, a los ganglios linfáticos y al tejido inflamado, y cómo participan de la respuesta inflamatoria y de la respuesta antiviral y inflamatoria per se. En resumen, y para terminar, ya llegando sobre el final, dentro de las células de la inmunidad innata tenemos polimorfonucleares, basófilos, eosinófilos y neutrófilos, estos monocitos y macrófagos, y células dendríticas y células natural killer. Este conjunto de células tiene un conjunto de receptores de reconocimiento de patrones que terminan determinando un perfil de activación celular y mecanismos de respuesta inflamatoria. La activación, siguiente diapositiva, creo que voy por la número 43 en este momento. 43. La activación de la célula de la inmunidad innata por este conjunto de receptores va a producir la activación celular, la generación de citotoxicidad, la producción de radicales libres de oxígeno o intermediarios reactivos de oxígeno, la producción de lípidos bioactivos, la fagocitosis celular de microbios, la producción de citocinas, la quimiotaxis o movimiento de las células y de la liberación de enzimas. Acá, como resumen, entonces tenemos la activación mediada por macrófagos o monocitos y una respuesta en la diapositiva número 44, ¿sí? Y la consecuente activación inflamatoria de la cascada inflamatoria que van a ver el viernes a las 5 de la tarde con Andrea. ¿Está? Ahora, en la siguiente diapositiva, como resumen, podemos ver que el sistema inmune, estoy en la diapositiva número 45, ¿sí? El sistema inmune funciona de forma completa. Entonces, no podemos dejar de pensar al sistema inmune como una estructura general. Entonces, hay tres componentes. Las barreras físicas, que son parte del sistema inmune. El sistema inmune es necesario tener la piel indemne, el pulmón indemne, el tubo digestivo sano. Eso lo vamos a ver en la tercera semana, lo que tiene que ver con inmunidad de mucosa. Y el sistema de inmunidad adaptativo.
todo integrado en un mismo combo, sin dejar de pensar, siguiente diapositiva, que en conjunto con nosotros, como bien vimos en la primera semana, conviven con nosotros de forma saprófita y junto a nosotros aquellos microorganismos que son parte nuestra, que los conocemos como microbioma humano. ¿Está bien? Por lo tanto, las estructuras anatómicas normales del cuerpo, las características anatómicas funcionales normales del cuerpo, la microflora normal participan como la primera línea de defensa frente a microorganismos. Esa primera línea de defensa de microorganismos está compuesta por los microorganismos del microbioma humano, las membranas limitantes que funcionan de forma normal y completa, y las características físicas y químicas normales y anatómicas de esos tejidos. Por ejemplo, las características físicas anatómicas e histológicas de la piel. La piel pierde queratina permanentemente, entonces hace que ese recambio sea difícil para un organismo intestinal, los jugos intestinales, la tos, el movimiento respiratorio, el epitelio ciliado del pulmón. Ya lo vamos a ir viendo, esas barreras físicas y químicas tal cual, que tienen que ver con el sistema inmune, que lo vamos a ir viendo particularmente de aquí en adelante. ¿Estamos, chicos? Con esto hemos terminado la presentación de hoy. Espero que me hayan entendido un poco la presentación. Seguramente hubo alguna deficiencia, trataremos de mejorarla para el viernes a la mañana. Esto va a quedar cargado y lo van a poder repetir. De todas formas, para los que no pudieron estar hoy, lo van a poder ver el viernes al mediodía, y si no lo pudieron ver y no pudieron, trataremos de subir algún audio o complemento para casa y repasarlo cuando ustedes quieran. Es un tema muy difícil, es un tema complejo para todo el mundo, no solamente para ustedes, sino para médicos, biólogos, bioquímicos, para todo el mundo. Es un tema difícil porque es muy abstracto y tenemos que tratar de entender en base a dibujitos y cosas que vamos viendo e integrar un sistema inmune. Lo que sí les pido es que utilicen, yo les voy a dejar algunos links en el campus, ¿está bien? O por acá por Instagram, para que puedan ver videos explicativos, ¿está bien? Con dibujos, con videos generales, que estén en español, para que vayan sumándole y para que vayan incorporando conocimiento. Ahora, lo más importante de todo esto es que se sienten, estudian y completen la guía. Si no se sientan, estudian y no completan la guía, no van a aprender, les va a costar muchísimo. ¿Está bien? Entonces es necesario que tómense un tiempo en el medio de este caos que es la cuarentena, que estamos todos complicados en casa. Ténganse un rato, por lo menos ármense una rutina de estudio de ciertas horas por día y dedíquenle un ratito a ADN, porque tienen muchísimas como para seguir. Y en ese ratito de ADN piensen en que es una materia muy larga, que tiene mucha bibliografía, que es muy compleja, que es una de las materias más difíciles que tiene hasta acá la facultad, ¿sí? Vamos a tratar de ayudarlos, a acompañarlos a todos ustedes, de que tengan un ida y vuelta y de que tengan un docente, por lo menos, para hacerle las preguntas que están teniendo y que me quieren preguntar. Voy a intentar responder alguna, a ver si podemos avanzar. Si no puedo responder todas, quédense tranquilos, que la semana que viene, si empezamos con las tutorías, van a tener ya un docente a cargo para hacer todas estas preguntas. ¿Está bien? Les mando un gran saludo, un abrazo, espero que anden bien y métanle con fuerza, ¿eh? Un abrazo, chicos. Bueno, vamos a ver preguntas ahora. A ver, Renato, si estás por acá. Renzo, ¿estás por ahí? Nacho, buenas tardes, ¿cómo va? Nada, Bien, antes que todo, decirles que había mucha pregunta de bibliografía a utilizar.
Yo sé que el Salinas parece re fácil y como que puede solucionar todo, pero llega un momento en el que se queda corto y que lo fácil resulta siendo al final un poco inútil, así que mi recomendación, y creo que la de mis compañeros, también es utilizar el Fanboy, que es al fin y al cabo un libro hiper completo, complicado, pero bueno, es cuestión de bastante oscuro, digamos, de ponerse a estudiar. Nelson, la bibliografía de la cátedra está puesta en los cuadernillos de inmunología. El libro que recomendamos es el Fanboy. Pueden leer el Salinas Carmona, aquellos que lo tengan, así como dice Renzo. Pero ahí lo leímos, lo usamos un par de años y la verdad que es incompleto. Tiene definiciones que no son profundas. El Feinborn es completo, tiene todo lo que ustedes tienen que saber, lo usan desde la Universidad de Medicina hasta la Universidad de Bioquímica, de Biología, de Farmacia. O sea, todas las unidades usan el mismo libro. Así que está claro. Respecto a otras bibliografías, para virus, el Aubiña Carvajal, para microbiología general, el Murray, y después va a haber, y para parásitos, el Barner App, que está dentro de la bibliografía de la cátedra. Eso está puesto, chicos, en el campus, está clarísimo, lo vamos a resaltar. Pero la parte de inmunología, básicamente está todo referido al Feinboy, y ahí les vamos a ir subiendo y lo vamos a derivar seguramente con los chicos, con ustedes, Renzo, y con los adscriptos, a otros métodos, a otros materiales que son complejos, explicativos y con otras estrategias pedagógicas para que les sea un poco más fácil leer el Feynman. Bien, con respecto a las preguntas, al comienzo cuando estábamos hablando de los receptores, creo que la pregunta que se repite todos los años es si es necesario saber todos los receptores. Fundamentalmente, lo que tienen que saber es cómo reconocemos un antígeno. Si no me pueden explicar cómo reconocemos un antígeno, van a estar perdidos, se van a perder. Y reconocer un antígeno, como vieron hasta acá, tenemos que saber que hay reconocimiento antigénico por inmunidad innata, y que no es lo mismo para algunas células que para las natural killer y por la inmunidad adaptativa. O sea, eso como concepto general. ¿Qué tipo de receptores? Entonces, que hay receptores de membrana y receptores solubles. Ármense un cuadro, pongan nombre, jueguen entre ustedes, por lo menos para saber, no en detalle, pero sí saber qué grupos de receptores y los ligandos de cada receptor. ¿Por qué el ligando? Porque no es lo mismo, como verán, para una bacteria gram positiva que para una gram negativa, o para otro tipo de determinante microbiológico. Sí saber cuáles son los solubles y los de membrana son importantes, y cómo reconocen un antígeno las células de la inmunidad innata, adaptativa y las natural killer, como resumen. ¿Está bien? Bien. Otra pregunta era si en orden de naturaleza química, carbono, proteínas, ¿cuáles son más inmunógenos y cuáles son antigénicos? Bueno, eso lo vemos la semana que viene, lo vemos la semana que viene, pero se explica claramente que los más inmunogénicos son las proteínas y los menos inmunogénicos son los lípidos. En el medio hay otras cosas. Hay algo más que es mucho más inmunogénico, que es lo que se le pone a las vacunas, que son los metales. Pero dentro de los productos biológicos naturales, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, etcétera, los más antigénicos son las proteínas. Bien. Después preguntaron, deberíamos de saber específicamente los antígenos que tiene cada subpoblación de linfocitos y de todas las células en general. ¿Me repetís, Renzo? Sí, perdón. Deberíamos de saber específicamente No, imagino que lo que me quieren preguntar es saber el perfil de determinantes que los caracterizan. ¿Está bien? Sí. Porque de esos determinantes que caracterizan cada linaje, no, eso es para especialistas. Lo que quiero que sepan es cómo son. Si te pido, imagínate, vos, Renzo, ya me sufrís.
Si yo te pido, che, describime cómo es un neutrófilo, un macrófago, me tienen que explicar cómo es, desde afuera para adentro, qué lo define como célula, cómo se configura, cómo lo podemos reconocer, cómo es la función, etc. ¿Está bien? Ahora, no te voy a pedir que me digas específicamente para otro nivel, no para acá. Bien. Después preguntaban, que estoy un poco perdido con el tema, si los neutrófilos son la primera línea de defensa frente a todos los microorganismos. No necesariamente, pero en un concepto general, dentro de lo que es la respuesta inflamatoria, ¿bien? Imagínense una injuria como noxa, independientemente de la injuria. Ahora, en el caso de en una infección viral, pongámosle en el pulmón, por ejemplo, coronavirus, porque ahora está de moda, entonces vamos a usarlo de ejemplo para todo. El virus, y es reconocido en ese caso por las células del epitelio pulmonar y tienen una inmediata reproducción de mediadores de citoquinas que están orientados al control del virus. En este caso, interferón, alfa y beta, y esto va a reclutar células natural killer y linfocitos T efectores. Pero como respuesta inflamatoria general, yo te pido que escribas, decime en una respuesta inflamatoria aguda, cómo son los componentes de la respuesta inflamatoria aguda. Lo primero que me tienen que poner es el neutrófilo como el que ¿está? Y después el macrófago. En una respuesta el que predomina es el neutrófilo. Y en una respuesta inflamatoria crónica, el macrófago. Pero eso lo van a ver el viernes. Perfecto. Después Abril preguntó si se generan interleucinas antiinflamatorias por más que sea un perfil clásico. No. Sí, se generan. Ya eso van a ver, y en el libro está escrito, están buenísimas las preguntas, está escrito en el libro. Esto tiene que ver en cómo se concluye la respuesta inmune. O sea, la respuesta inmune empieza y termina. Imagínense que yo no puedo sostener no podemos, ninguno de nosotros, seres biológicos, sostener una respuesta inmune por tiempo indeterminado. Es como irte a pelear con alguien para siempre. No te podés pelear con alguien para siempre. Entonces, supongamos, nos dividimos la mitad de Mar del Plata o todo Mar del Plata y nos vamos a pelear con otra comunidad. ¿Qué va a pasar? O ganamos nosotros o nos ganan ellos. Ese punto de equilibrio está dispuesto por la carga del antígeno. ¿Está bien? Una vez que el antígeno, la carga del antígeno, en este caso, vamos a poner una bacteria, ¿está bien? Va disminuyendo la carga del antígeno, el sistema inmune se empieza a compensar y esa compensación hace que se genere más respuesta antiinflamatoria. ¿Está bien? Entonces, al principio vos tenés una respuesta inflamatoria hasta que se nivela la carga del antígeno, porque tu sistema inmune ya se comió a todas las bacterias, todos los virus, todo lo que necesitaba, y a partir de ese momento se empiezan a generar mecanismos de compensación que son antiinflamatorios. Sí lo produce, pero en diferentes tiempos. Es la respuesta. Bien. Después una pregunta que me hizo destacar Laura fue si las dendríticas son parte de las respuestas innata y adaptativas. Sí, son parte de las dos respuestas. Y son el nexo entre las dos respuestas. Después lo podemos repasar un poco mejor, pero si lo repasan un poco en el libro, como ven, a ver, son el origen de la respuesta adaptativa. Definitivamente. ¿Por qué? Porque son las que toman de la respuesta innata, toman el antígeno, en este caso nuevo, novedoso, y se lo presentan al linfocito T para generar un efector puntual. ¿Está bien? En esa generación de un efector determinado es lo que le está dando el origen a la respuesta adaptativa. Pero por otro lado, esa célula dendrítica también está en
tejido periférico, en la piel, en la mucosa digestiva o en el pulmón, y donde convive con células, paréntesis, linfocitos T y B, efectores, que están en ese tejido, y la célula dendrítica rápidamente los puede reclutar a esos linfocitos T efectores que están en ese tejido y activarlos rápidamente. Entonces, participa de la respuesta inmune innata, primaria, y también de la adaptativa. Perfecto. Después preguntó NASA si al activar los CD4 y los 8 son vírgenes en ese momento. El CD4 y el CD8 van a ser siempre CD4 y CD8. ¿Está bien? Toda la vida. Bien. Porque es el determinante antigénico que él tiene. O sea, vos naciste siendo Renzo y yo Nacho. Y vamos a ser siempre igual. Lo que nos va a cambiar es la edad. Te vas a terminar con las canas, como yo, Renzo. Y todo este conocimiento. A lo que voy es, lo que te va a cambiar, ¿está bien? Es a esos que son CD4 y CD8, que una vez de reconocido el antígeno, van a ser efectores. Esos efectores, ustedes los van a ver en el libro como TH1, TH2, TH3, TH4, TH17, TH73, TH9. Esos son efectores. Bien. Pero son CD4. Y los CD8 efectores tienen otros nombres. Efectores de memoria, efectores, etcétera. ¿Está bien? Bien. Después otra pregunta que igual creo que la fue respondiendo un compañero que se llama César, es ¿cuál es la diferencia entre NK y NKT? La preguntó Abril porque dice, cuando leí el fanboy no lo entendí, la diferencia. Bien. Son dos estirpes celulares distintas y lo vi a César que respondió, cumplen funciones diferentes, pero están dentro del mismo segmento celular, pero no son lo mismo, ¿está bien? Son dos entidades distintas. Las NKT son linfocitos T, CD3, que tienen una diferenciación ni 4 ni 8, ¿está bien? Y son 4 y 8 negativas y que tienen función citotóxica, ¿está bien? Perfecto. Pero las células NK son otro grupo celular, no son CD3, son CD3 negativas, 56 bright o DIM, 16 positivas. Perfecto. Bueno, después preguntaban si las barreras, porque en un momento empezaste a hablar de barreras físicas y químicas, y creo que hay un problema, digamos, en el orden de cuál va primero, digamos. Si bien si vos planteaste que adaptativa e innata, las dos son por un orden más dinámico para explicar lo que van las dos juntas en cierto modo, querían saber más que nada si van primero las barreras físicas, las biológicas, puestas frente a los microorganismos. Yo ahí le preguntaría, si estuviera en clase, vos me conocés, Renzo, pero los chicos no, en clase les diría, y ustedes piensan. Entonces, si yo voy a visitarlo a Renzo a casa y no lo conozco, primero tengo que ir hasta la casa de Renzo, llegar a la puerta, buscar la puerta, tocar el timbre, que suene el timbre, que Renzo escuche el timbre y que me baje a abrir y ahí presentarnos, nos damos la mano, hola Renzo, y en base a lo que vea en mí, eso es distinguir lo propio de lo no propio, a ver si es bueno o malo, me va a dejar entrar o no me va a dejar entrar. ¿Está? Entonces, lo primero que está es la membrana limitante. Y esa membrana limitante es fundamental. O sea, es tan importante como el resto de las cosas que estuvimos viendo hasta acá. Y recontra las tienen que estudiar, porque son fundamentales. Y los tomamos en todos los exámenes siempre. Sí, eso se habló. Y nada, después habían hablado un poco de explayar sobre el timo y los distintos órganos, pero creo que son clases que vienen después, ¿no? La explicación. Sí, el tema del viernes. Perfecto. Y no, después, más que nada, preguntas teóricas sobre si hay algún libro de microbiología, además del Murray. Creo que... Sí, usamos un par, si quieren esas
esas preguntas las contestamos por campus para que las puedan ver todos, o las hacemos un poco más generales y las subimos después acá en el mismo Instagram para el viernes. Pero hasta acá, los libros que utiliza la cátedra son los que yo ya les comenté. Perfecto. No, y poco más. Creo que si los chicos creen que me falta alguna pregunta por decir en el grupo de WhatsApp, que más allá de eso me están haciendo reír mucho, Nacho, perdón. No tienes idea, compañero. Si no, y para todos los que todavía se quedaron hasta acá, si se arma un pool de respuestas, un pool de preguntas, el viernes, antes de empezar la clase, contesto un poco lo que quedó pendiente de la otra, o al final de la otra, mejor, hagamos la clase, juntamos todas las preguntas y contestamos eso puntualmente. Perfecto. No, y acá estaba viendo cómo hay que saberlos. Sí, claro. Bien. Es lo que Si quieren saber también más experiencia propia, digamos, en el Murray creo que en los primeros capítulos habla un poco sobre la inmunidad dependiendo del microorganismo, ya sea bacteria, parásito, hongo, que está bueno, es a modo introductorio para también guiarse al momento de leer el Fanboy. Miren, la clase 9 es esta que estamos dando hoy, que es Introducción a la Inmunología e Inmunidad Innata. La clase 10 es órganos linfoides primarios y secundarios, inflamación y complemento. La clase 11 y 12 es inmunidad adaptativa, antígenos, inmunoglobulinas, efectores. La clase 13, 12, 9, 10, la clase 13 es inmunidad de mucosas. La clase 14 es mucosas mecanismos de hipersensibilidad. Y la 15 y la 16 son mecanismos específicos de inmunidad frente a bacterias, hongos, parásitos y virus. O sea, que las últimas dos clases son específicamente de inmunidad frente a patógenos. Perfecto. Es así. ¿Quedamos, Bueno, chicos? ¿Nos vemos el viernes? ¿Vamos, Renzo? No, perfecto. Gracias, chicos. Gracias al equipo de escritos que son de fierro, loco.